Conmigo ahí al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a estudiar un poco de la palabra, amén. Muy bien. Antes de irnos a Tesalonicenses, le voy a pedir que nos vayamos un poquito al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Amén. Cuando ya lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra, voy a leerlo. 9:10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Lo voy a leer nuevamente. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, hoy en este día. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, por tu presencia, Señor, que está aquí con nosotros. Oramos que en el nombre de Jesús de Nazaret tú reprendas todo espíritu inmundo, Señor. Que tú reprendas toda oposición, Señor, espiritual en los aires, toda oposición, Señor, para hablar tu palabra, toda oposición, Señor, para testificar la verdad de tus escrituras, toda oposición, Señor, para declarar, Dios, lo que tu palabra nos quiere enseñar. Hoy en esta hora, Padre, sea reprendido, sea echado fuera, sea quitado, sea lanzado, Señor, fuera de este lugar, Padre. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos el conocimiento para compartir, Señor, la verdad de tu palabra, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, dando por cierto, Señor, que es el Señor que nos está hablando y que nos está enviando. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy en este día a través de tu Espíritu, Señor, usando mi vida para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no hay una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Él sí es el Rey de Reyes, hermano. Amén. Así que si le damos las palmas al Rey de los Reyes, hermano, no puede ser unas palmas cualquiera, tiene que ser una buena ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Dígalo fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria hoy en esta tarde? Amén. Aleluya. Dale fuerte la ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Amén. Hoy, hermano, en este día quiero compartirle este tema. Tiene rato que he estado escuchando, que he estado leyendo Primera de Tesalonicenses. Llevo varias semanas, hermano, metido ahí en ese libro, nadando. Ahí empecé como dice Ezequiel, ¿qué es? Zacarías, ¿no? Que empezó apenas ahí por los tobillos, empezó a meterse al río y apenas se le mojaron las plantas hasta los tobillos y empezó a meterse más y más y fue subiendo el agua hasta llegarle a las rodillas, a las piernas, más arriba, ¿verdad?
hasta los lomos y pues ya no podía cruzar ese río porque la corriente que había era mucha y prácticamente estaba inundado sobre ese río de la presencia de Dios. Amén. En este caso, pues del conocimiento del Señor. Es algo hermoso estar meditando la palabra, escuchando la palabra, oyendo la palabra. Hay un hombre muy estudioso de la Escritura, un gran conocedor de la palabra, se llama John MacArthur, y él dice que cuando él empieza a estudiar la palabra, él empieza a leer, toma un libro y ese libro lo empieza a leer una vez, lo empieza a leer 2 veces, lo empieza a leer 3 veces y lo sigue leyendo durante una semana, durante 14 días, durante un mes, durante 3 meses, metido sobre ese estudio de ese libro. Amén. Entonces, hoy quiero compartirle algo de lo poquito que he recibido, hermano, a través de este estudio, de esta enseñanza. Amén. Y el tema que traigo en este día se llama Llamados a Macedonia. ¿Cómo se llama? Llamados a Macedonia. Llamados a Macedonia. Amén. Y está basado justamente en la iglesia de Tesalónica. ¿Okay? Entonces lo que leíamos ahí en Hechos capítulo 16, dice la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando en una región de Galacia, y él andaba predicando también en esa región que se llamaba Asia. Él quería ir a predicar el evangelio a esa parte, a esa región. Pero vemos en este capítulo que el Señor se le aparece al apóstol Pablo por medio del Espíritu de Dios y le da una visión y le dice: Pablo, no quiero, en pocas palabras le decía esto, ¿no? Pablo, no quiero que vayas a predicar a esa región de Asia. O sea, dice la Escritura que les prohibió el Espíritu, ¿verdad? Algo curioso que el Espíritu de Dios te prohíba que le prediques a alguien, pero es posible, puede suceder. Recuerde que no es de todos la fe, o sea, no toda la gente va a aceptar el Evangelio, no toda la gente va a recibir el Evangelio, no todos van a creer, ¿verdad? Porque pues no es de todos la fe. La predicación va para todos, pero ya las personas deciden si aceptan o no aceptan. Así es que aquí entra algo muy importante, su decisión. Pero dice la palabra que el Espíritu le dijo a Pablo, a través de este hombre, a través de esta visión de este varón macedonio, se le aparece y le dice: pasa y ayúdanos, ¿verdad? Fíjense nada más cómo es Dios. Dios sabe perfectamente dónde está la necesidad, y siempre que Dios te va a mandar a hacer algo, te va a mandar a donde hay necesidad, hermano. Así es que no esperes un lugar, o no esperes a que Dios te vaya a mandar a donde todo está muy bien preparado. Dios te va a mandar a donde hay necesidad. Amén. Así es que grabémonos bien en la mente que cuando vayamos a donde tengamos que predicarle a alguien es porque ahí hay una gran necesidad. ¿Sí? Así es que vamos a llegar a lugares donde los matrimonios están separados, vamos a llegar a los lugares a donde las vidas están siendo destruidas, vamos a llegar a lugares a donde la gente se quiere suicidar, vamos a llegar a lugares donde hay gente drogadicta, vamos a llegar a lugares donde hay gente adúltera, vamos a llegar a lugares a donde hay gente viviendo en fornicación, vamos a llegar a lugares donde hay totalmente una gran necesidad. Amén. Entonces, como iglesia debemos de mentalizarnos y entender que Dios nos va a llevar a esos lugares. No quiere decir que Asia no estaba en esa situación. Asia vivía en esa situación y tenía la necesidad. Sin embargo, el Señor le dice a Pablo: vete a Macedonia. Quiero que vayas allá a predicar. Quiero que vayas a ese lugar y les ayudes, les compartas, les enseñes la palabra. Amén. Entonces la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que en cierta ocasión, cuando el apóstol Pablo estaba en esa provincia de Galacia, el Espíritu de Dios le dio esa instrucción. En pocas palabras, le prohibió que predicara o hablara la palabra. Esa provisión no solo fue dada en esa región de Galacia, sino que en realidad no debían de predicar, como lo decía ahorita, en Asia. Cuando llegaron a Misia, quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y cuando pasaron Misia, dice la palabra de Dios que descendieron a Troas. Usted me va a decir hoy en este día: Carlos, ¿qué clase de nombres tú me estás dando hoy en este día? Bueno, te estoy dando nombres que la Biblia, que aparecen en el libro de los Hechos. Y son regiones, hermano, que actualmente siguen existiendo, hermano. Y que en estos tiempos son regiones, hermano, donde hay más necesidad
de que se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Esas regiones de allá de Asia, hermano, era donde el apóstol Pablo andaba predicando. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿y cuál era esa región de Asia? Tal vez para los que no saben algo de geografía. Dice la palabra que, bueno, si tú te pones a investigar o a buscar esas regiones, si ubicas el mapa o ubicas el mar, creo que es el Mar Negro, sí, ubicas esa región de Turquía, no sé si lo has visto en algún mapa, pero justamente en Turquía, hermano, era donde el Espíritu le dice al apóstol Pablo, no prediques ahí, quiero que te muevas un poquito más arriba para que en esa región empieces a predicar. Era Macedonia. Entonces la historia, hermano, nos habla acerca de que esa región, en los tiempos de que el apóstol Pablo está predicando y va a esa región a compartir el evangelio, a esa región de Macedonia, era cuando estaba gobernando el Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano está trabajando en esa tierra o está conquistando esa tierra, realmente la extensión, hermano, que hace el Imperio Romano es cada vez mayor. No fue de una sola vez, en un solo momento que nació ese imperio, sino que fue tomando terreno, ganando terreno y terreno y terreno, como lo vemos ahora en estos tiempos, ¿no? Las guerras en estos tiempos, hermano, cada vez se manifiestan y son más fuertes. ¿Por qué? Por la ambición de querer tener petróleo, ¿no? Porque, hermano, como paréntesis, es una realidad, hermano, que las naciones hoy lo que van a necesitar a poco tiempo es el petróleo, y a causa de eso se van a venir muchas guerras, y nosotros lo vemos, ¿no? Vemos países peleándose y causando guerras, hermano, porque quieren tener recursos, quieren tener energía para poder mover a su nación, ¿verdad? Y hay muchas naciones, como por ejemplo, tal vez Estados Unidos haga eso, tal vez otros países como Rusia hagan eso, hermano. Finalmente, bueno, en la escatología hay todo un estudio de eso y en su momento se verá, ¿verdad? Pero vemos, hermano, que Roma fue creciendo y ganando terreno, ganando regiones y conquistando, hermano, esas partes de la tierra. Y Macedonia era una de ellas. Macedonia era una parte de Roma que Roma había conquistado, que había tomado posesión de toda esa tierra. Le digo, es un poquito acá arriba de Turquía. Ahorita le comento bien por dónde está esa parte. Entonces el Espíritu de Dios le dice a Pablo, Pablo, quiero que te muevas a esa región y allá vayas a ayudar. Ajá. Entonces el Espíritu le muestra a ese hombre. Y dice que Pablo, viajando de Troas por el mar, tuvo que cruzar el mar, llegaron a tierra y pasaron por unas regiones, unos lugares llamados Anfípolis y Apolonia, y después llegaron a Tesalónica. Estamos en Hechos capítulo 16. Cuando ellos están en Hechos capítulo 16, en esa parte es cuando entra el apóstol Pablo, llega a Tesalónica, y fue ahí donde encontraron una sinagoga de judíos. Fue ahí donde Pablo estuvo predicando la palabra de Dios y les demostraba por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y decía el apóstol Pablo, y que Jesús, a quien yo les predico, es el Cristo. Algunos de esos judíos, hermanos, creyeron, pero hubo otros judíos que no creyeron. Y andaba el apóstol Pablo predicando con Silas, ¿verdad? Pero también dice que cuando llegaron con esos judíos y les predicaron y ellos recibieron el mensaje y creyeron, hubo gente, hermano, de esa región, gente griega, que creyó también al Señor. Y hubo mujeres que también creyeron. Dice la Biblia, las marca como mujeres nobles. O sea, fueron mujeres, me imagino que importantes, ¿verdad? Que creyeron. Así es que el apóstol Pablo no se limitaba solamente a predicarle a la gente que era ignorante. Pablo le predicaba a gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pablo era un hombre poderoso, hermano, en las escrituras, que conocía muy bien la palabra de Dios, que tenía una sabiduría, hermano, impresionante. Cuando ese hombre, yo me imagino, que se paraba y predicaba la palabra, hablaba con tal sabiduría, con tal inteligencia, con tal poder, con tal autoridad, con tal discernimiento, con tal potestad, hermano, que la gente no le importaba a Pablo la clase social. Lo que a Pablo le importaba era predicar la palabra y que la gente pudiera recibir la verdad de la palabra de Dios. Aquella región, hermano, que había conquistado Roma, hermano, era una región que había recibido una enseñanza donde los césares eran los gobernadores de ese imperio. No se olviden, era un imperio.
Y un imperio abarcaba muchas naciones, abarcaba muchos pueblos, abarcaba muchas lenguas. Y la enseñanza que ellos traían provenía de los griegos, pero finalmente quedaron los romanos cuando ellos empezaron a tomar la posesión. Y empezaron a dar la enseñanza de que los césares o los emperadores romanos eran catalogados como dioses. Y ahorita voy para allá, ¿eh? No se olviden, la enseñanza que había sobre ese lugar era que ellos eran dioses, los emperadores. Entonces dice que Pablo viaja de Troas, llega a Macedonia, le predica a los judíos y mucha gente cree. Sin embargo, Pablo se encuentra, hermano, con personas que no habían creído la palabra de Dios. O sea, hubo judíos a los que Pablo les predicó que creyeron, pero hubo judíos a los que Pablo les predicó que no creyeron. Y dice la Biblia que esta gente que no creyó, un gran riesgo de no creer la palabra, hay una gran dificultad o un gran peligro cuando no creemos la palabra. Dice que estos judíos, hermanos, que no creyeron la palabra, se llenaron de celos y se levantaron en contra de aquellos que habían creído la palabra. Y empezaron aquellos hombres malos, hermano. Eso es una realidad. Hay gente que va a creer la verdad de la palabra. Hay gente que va a recibir el evangelio. Hay gente que va a recibir la verdad. Pero va a haber mucha gente que no va a creer. Va a haber mucha gente que no la va a recibir. Va a haber mucha gente, hermano, aún dentro de la iglesia, que no la va a creer, que no la va a recibir, que no la va a tomar, que no la va a aceptar, que no la va a tomar como tal la palabra de Dios. Que pueden llenarse de celos, hermano, y irse en contra de los que sí han creído. Como tal sucedió en aquel lugar de Tesalónica, en aquella sinagoga, los que no creyeron se fueron en contra del apóstol Pablo. Llenos de celos, llenos de enojo, llenos de ira. ¿Por qué? Porque la gente que había creído se había aferrado a la palabra de verdad, se había cimentado y había tomado lo que el apóstol Pablo predicaba como la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que, hermano, en este tiempo nosotros los predicadores tenemos que hacer. Tenemos que predicar y hablar la verdad de la palabra. Y la iglesia tiene que tomarlo como la verdad de la palabra de Dios. Porque lo que predicamos nosotros no son en cuestiones de ideas de nuestra mente, de nuestro pensamiento, sino que lo que nosotros nos paramos y predicamos es la verdad poderosa de la palabra de Dios. Amén. Entonces la iglesia en estos tiempos tiene que entrar al punto de creer que cuando nosotros estamos aquí en el púlpito predicando, hablamos la verdad de la palabra de nuestro Dios. Porque le digo que hay un gran riesgo de que tú no creas la verdad de la palabra. Si no la crees, te puede llegar a pasar lo que le pasó a estos hombres, que se llenaron de celos. Dice la palabra, estando ahí en Hechos, cuando el apóstol Pablo anduvo predicando, hermano, en esa región de Macedonia, después de que fue y predicó, anduvo predicando en Tesalónica, dice la Biblia que fue a predicar a Filipos, en esa ciudad. Fue a Filipos y ahí cuando él anduvo predicando en esa parte, se encontró, hermano, con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Dice la Biblia que ese espíritu que había en esa persona hablaba diciendo que, y dándose la gloria y el honor, esa persona, ese espíritu que había en ella, dándose la gloria como que ella tenía la verdad, como que ella predicaba la verdad, como que ella testificaba la verdad. Entonces dice que Pablo oía y llegó al punto en el que fastidió a Pablo, ¿verdad? Hartó a Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, ¿verdad? ¿Y qué le pasó al demonio? Salió, ¿no? Por eso le digo que Pablo predicaba con autoridad, hermano. Así es que, hermano, no vaya a hacer enojar al pastor, por favor. No vaya a hacer enojar, hermano, al anciano, ¿verdad? No vaya a hacer enojar a los ancianos, al líder. No lo vaya a enojar, hermano, porque no sea que le vaya a decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret y se le vaya a pasar algo, ¿verdad? No se crean, no es broma. Pero dice la Biblia, hermano, que Pablo, molesto, echó fuera ese demonio. Y por echar fuera ese demonio, hermano, ay, Pablo, mira, hermano, lo que es hacer la obra de Dios.
Si tú predicas la verdad, si tú testificas la verdad, si tú proclamas la verdad, hermano, no esperes que nada te vaya a pasar. Espera la persecución, espera la tribulación, espera la adversidad, espera la oposición. Pero hermano, tienes que estar entendiendo que cuando tú estás predicando la verdad, que cuando tú estás hablando la palabra, la persecución va a llegar, es inevitable. Amén. Es inevitable. Entonces se enojaron, hermano. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Hechos capítulo 17, usted sabe esa historia. Agarraron a Pablo, se lo llevaron con los magistrados, los metieron a la cárcel, los azotaron, hermano, y pasó toda una cosa poderosa ahí dentro de la cárcel, ¿verdad? Que dice la Biblia, hermano, que estaban Pablo y Silas cantando alabanzas a Dios allá a la medianoche, hermano, orando a Dios, cantando himnos, y los presos los oían, y dice que las cadenas de todos, dice, de repente vino un temblor y las cadenas de todos fueron sueltas, se abrieron las puertas y hubo liberación, y no solamente liberación, sino que también hubo conversión. En esa casa, aquel hombre, el carcelero de Filipo, recibió la verdad de la palabra, fue salvo, fue bautizado. Hermano, yo me he preguntado, caramba, qué mover de Dios, ¿no? Porque dice la Biblia que ahí mismo en ese momento fue bautizado, ¿verdad? Él y toda su casa. O sea que eso pasó en la noche, pero rapidísimo, ¿verdad? Así es que si estos hombres se bautizaron, hermanos, que no se han bautizado, el pastor va a bautizar dentro de poco. Amén. Anótese ahí con el pastor, bautícese, ya tomó la decisión, así es que avance como estos hombres. Entonces, hermanos, se levantó la tribulación. Y en Tesalónica, hermano, dice que aquellos hombres llenos de celo tomaron gente ociosa. Qué peligroso estar de ocioso. Mala, que organizaron una multitud que alborotara la ciudad, la cual llegó a la casa de un hombre llamado Jasón. Se llevaron a este hombre llamado Jasón y a otros hermanos, a quienes presentaron ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y ellos no hablaban quedito, hermano, y estaban, como dice la Biblia, dice, gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermano, note bien que dice la Biblia, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, ya llegaron a nuestra región, ya llegaron a Macedonia, ya llegaron a esta región de Roma para predicarnos y hablarnos acerca de su rey, hablarnos acerca de su Salvador, hablarnos acerca de su Dios, hablarnos acerca de aquel hombre que resucitó. Han venido para acá. Hermano, ¿qué más se le puede predicar? Cuando la iglesia se está extendiendo, si hay algo que tiene que hacer es predicar acerca de su rey. Cuando la iglesia se está extendiendo, si hay algo de lo que tiene que enseñar es acerca de su Señor. Cuando la iglesia se está extendiendo, si hay algo de lo que tiene que enseñar es acerca de su Salvador, es acerca de su Redentor, es acerca de su Libertador, es acerca del Rey de Reyes, es acerca del Señor de Señores, es acerca del Dios Todopoderoso, hermano. Por eso la iglesia de Dios es mi esperanza tiene que extenderse a predicar la verdad de la palabra de Dios, extender y extender la obra de Dios. Amén. Sí, bájale al exporio, ya me estoy apasionando aquí. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermano, yo quiero oír que de la iglesia Dios es mi esperanza digan, estos que están bola de locos, que predican la palabra, que hablan del Señor, que alaban cada 8 días, que están ahí en la iglesia metidos, yo quiero oír que digan, ahí en esa iglesia Dios es mi esperanza, algo está pasando de parte de Dios. Yo quiero oír que ahí se oiga y que se escuche y que se expanda, se extienda el rumor de que Dios está con nosotros. No, usted no me está entendiendo. Si Pablo llegaba a la región de Macedonia era para establecer el reino
La iglesia, Dios es mi esperanza, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que causar un alboroto de tal manera que los que no creen digan: estos que trastornan Celaya, Querétaro, el mundo entero, han venido también acá. Amén o no amén, hermano. Le digo que si no cree la palabra, le va a pasar lo que le pasó a los judíos. Se llenaron de celos, hombres malos. Mira, en lugar de ayudar a edificar, echaron para abajo todo. Bueno, quisieron echar para abajo, porque no pudieron. Estos hombres malos, hermano, sabían que la forma de atacar la enseñanza de los apóstoles acerca de lo que ellos predicaban era contradecirlos en base a la creencia de Roma, donde los decretos y enseñanzas que ellos recibían era que el emperador era considerado en primer lugar el rey. ¿Cómo era considerado el emperador? Rey. Y hermano, que llegara otro rey llamado Jesús a quererse establecer su reino en el reinado de ellos, ¿cómo crees que iban a reaccionar? ¿Sí me entiendes? Porque la mentalidad que ellos tenían era que reconocían al emperador como el rey. Entonces llegar con una enseñanza de que el rey Jesús, que espérate, ¿cuál otro rey tenemos si estamos en el imperio de romano? ¿Qué otro rey tenemos si aquí solamente hay un rey llamado César, ¿verdad? Por ejemplo? Y ahora tú llegas con otra, ¿qué huele? Un choque de creencias, un choque de verdad con mentira. Pero ellos sabían, dice, los decretos y enseñanzas que ellos recibían era que el emperador era considerado en primer lugar el rey. Después de que moría se convertía en una deidad. Esa era la enseñanza. Cuando el emperador moría, en ese momento el emperador se convertía en una deidad. Y el sucesor debía de honrar esta posición. O sea, el que tomara el lugar del emperador que había muerto tenía que honrar la muerte de ese emperador. Vamos a ver qué dice la historia. La historia menciona que uno de los emperadores, llamado Julio César, permitió que se erigiera una estatua de él mismo con la inscripción Deo Invicto, que en latín significa Dios invicto, en el año 44 a.C. El mismo año, el 44, César se declaró dictador vitalicio. Su sobrino e hijo adoptivo, Octavio, construyó un templo en Roma dedicado a Divus Julius, el divino o deidificado Julio. O sea, que había construido un templo, hermano, en ese lugar, para que la gente, hermano, a ese templo fuera a adorar al hombre que ahora era un Dios. ¿Se me entiende? Entonces, en el año 44, cuando Primera de Tesalonicenses se escribe, hermano, se escribe en el año 51 aproximadamente. Quiere decir que entonces la gente, hermano, si hacemos cuentas, yo sé que no son detalles, pero si haces cuentas del 44 al 51, ¿cuántos años son? 7 años, ¿no? La gente ya estaba con la creencia, hermano, de que su Dios, o que el Dios que ellos tenían, era el emperador que había muerto. Porque iban al templo a adorar. Seguramente, ¿verdad? Esto era un acto que consolidó el poder de Augusto, puesto que él era el hijo adoptivo del deidificado Julio, de manera que llevó el título de Divi Filius, que quiere decir hijo de Dios. Ahora me entiende la lucha, el conflicto que llegaron los cristianos hablando acerca del Hijo de Dios. Ahora me entiende el conflicto que se generaba cuando llegaban los cristianos y predicaban acerca del Rey Jesús.
Ahora me entiende, cuando llegaban los cristianos y predicaban acerca del Dios Todopoderoso. Ahora me entiende, cuando llegaban los cristianos y hablaban de Cristo Jesús resucitado de entre los muertos, lo cual el emperador, que era Dios, no había podido hacer. ¿Me entiende? Por eso entraba en un conflicto, pero es que mira, hermano, a Dios. Deje tomar agua antes de decir. Deje un minutito, deje tomar agua. A Dios no le interesa, hermano, la creencia, o digámoslo así, a Dios no le importa si el hombre ha levantado una creencia acerca de que hay que adorar a un hombre llamado Dios. A Dios no le interesa eso. A Dios no le importa, hermano, si levantan un templo y gente llega y adora a un hombre, hermano. Claro que Dios está interesado en ¿qué? En derribar esa mentira del diablo. Así es que, hermano, si tú crees o tú tienes ideas que no van conforme a la palabra de Dios, yo te vengo a decir, Dios no las va a derribar a ti y a mí, porque a lo que Dios le interesa es que la verdad de su palabra, que Él como Rey, que Él como Dios, que Él como Señor, solamente su palabra y su verdad tome la autoridad y el gobierno y el poder que debe de tomar en la vida del ser humano. ¿Me entiende o no me entiende? Así es que, hermano, eso es lo que Dios quiere, que su palabra tome la autoridad que es. Así que cuando Pablo llega el embajador del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino del Señor Jesucristo, a la región de Macedonia, llega a Filipos, llega a Macedonia, llega a todas esas partes, llega a establecer y a derribar la mentira del diablo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Hermano, hay muchos de nosotros que estamos con mucho conocimiento de la Biblia. Hay muchos de nosotros aquí sentados que tenemos muchos años de conocer la palabra, de saber de la verdad. Nos jactamos que conocemos mucho, nos jactamos que sabemos mucho, nos jactamos, hermano, de que tenemos el conocimiento de la verdad. Dime, hermano, ¿cuánto has establecido del reino de Dios y hacer que la autoridad de Dios entre sobre el reino de las tinieblas? ¿Cuánto has hablado? ¿Cuánto hemos hablado? ¿Cuánto hemos predicado? ¿Cuánto hemos extendido en esta región, la verdad de la palabra de Dios? Hermano, esto está duro, ¿eh? Estoy hablando de nada sirve. Todos, hermanos, cuando viene un predicador aquí arriba, al púlpito, y estamos allá sentados, nosotros juzgamos su predicación, analizamos, estudiamos, bla, 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 bla. Dios no nos mandó a hacer eso nunca. A todos, a lo mejor en algún momento hemos caído en ese punto. Dios no nos mandó a hacer eso. Eso no es establecer el reino de Dios. Ve al apóstol Pablo contra la mentira y ganar almas y extender el reino y ir a otros lugares y establecer iglesia. Eso es hacer la obra de Dios. Si estamos mandando a hacer la iglesia, hermano, no tiene ningún sentido. Dani decía ahorita en la enseñanza de los jóvenes, yo tenía la idea de que servir a Dios era tocar, porque yo tocaba, o estar sirviendo al Señor, cantando, o limpiando, o haciendo labor en la iglesia. Dice, no, pero me di cuenta que eso no era servir a Dios. Dice, servir a Dios verdaderamente es ir y llevar el evangelio, ir y ganar almas, ir y extender el reino. Eso es trabajar para Dios. ¿Sí me entiende? Así que, hermano, tenemos que derribar la mentira del diablo. Es un servicio que damos de forma local, pero el principal propósito de Dios es: ve a Macedonia, ya no estés allí en esa región. Pablo, muévete a aquel lugar y allá predica. No prediques aquí, ve allá y predica aquel lugar. Ve allá y lleva comida, ve allá
Eso es servir a Dios. Hermano, estamos acabando la introducción, doy la introducción. Por tal motivo, hermano, la predicación de los primeros cristianos iba en contra de las creencias del Imperio Romano, ya que los cristianos predicaban acerca de un rey llamado Jesús, que era el Salvador del mundo, y además el Cristo, el ungido de Dios, además el Hijo de Dios, y por si fuera poco, resucitado de entre los muertos al tercer día. Por esta razón, para los romanos contravenían los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado ¿cómo? Aparte eso, ¿no? Está tremendo, hermano, lo que estos hombres hacían. Tremendo. Punto número 1: llamado a extenderse. Pablo, Silvano y Timoteo, hermano, daban esta palabra a la iglesia de Tesalónica, ya que ellos habían recibido la palabra de Dios en medio de una gran tribulación que se había presentado por causa de la fe en el Señor Jesús. Esta gente es a la que el Espíritu de Dios le había dicho al apóstol Pablo que tenía que ir a ayudarles cuando él vio la visión del varón macedonio. Sin embargo, esta iglesia se había convertido no solo en una iglesia que escuchaba la palabra, sino en una congregación que predicaba a pesar de los conflictos que se levantaban contra ella. Además de que su esfera de alcance no solo se limitaba a Tesalónica, sino que comenzaron a expandirse a otros lugares de aquella región de Macedonia. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia estaba predicando, hermano, no solamente allá en Tesalónica, sino que empezaron a extenderse. Entonces, hermano, dice la palabra que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, él les estuvo predicando, no importando la posición que se levantaba contra ellos, pues la predicación de parte de él no venía de parte de hombre alguno o por error, sino de parte de Dios, y ellos la recibieron como tal, como palabra de Dios, y la obedecieron. Vayan conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 7. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Eso era lo que Pablo hacía, predicando la palabra de Dios. El trabajo que el apóstol realizaba en la iglesia, tanto de día como de noche, era el estar enseñando la palabra. Tanto Silvano como Timoteo hacían este trabajo de enseñarles las escrituras, no importando la persecución. Ellos estaban bien definidos en el trabajo que tenían que hacer. Su trabajo era enseñar la palabra. Su trabajo era establecer a la iglesia en la verdad de la palabra. Su trabajo era poner a la iglesia en la posición de que aprendieran bien. ¿Por qué? Porque estaba la acechanza del engaño y podían volverse ellos o llenarse de celos por no creer o irse a adorar la creencia de Roma. Amén. El trabajo que el apóstol realizaba en la iglesia era ese. Vayan conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 14.
Espérame, me equivoqué ahí. Capítulo 1, es 2. Es el 2, perdón. Capítulo 2, versículos 9, 14. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra ¿de quién? De Dios. Mira nada más esta iglesia cómo recibía la palabra. La recibía como la palabra de Dios. ¿Entiendes? Es tremendo. Pero ¿qué pasa hoy, hermano, en estos tiempos? Pasa algo tremendo, hermano. Lo tremendo es que hoy, hermano, escuchaba por ahí una enseñanza de un pastor. Y él decía: yo creo firmemente en los profetas. Dice: creo. Y yo hablo y enseño y capacito y promuevo el que se levanta el ministerio profético. Y decía él: pero yo escuchaba a una predicadora, dice, que ahora hay un montón de predicadores del Facebook. ¿Ustedes saben cuáles son los predicadores del Facebook? ¿Sí saben cuáles son los predicadores del Facebook? No son los que están predicando la verdad de la palabra en Facebook, no. Los profetas de Facebook, que van y buscan en tu perfil cómo te llamas, dónde trabajas, dónde vives, qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies, y investigan todo de tu vida y llegan a la iglesia y te empiezan a hablar: tú te llamas tal y tal y tal y tal y tal, y haces esto y 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 esto. Pero ya te checaron todo en tu perfil de Facebook. Entonces son los predicadores de Facebook. Hermano, en estos tiempos, hermano, la gente prefiere oír la mentira del diablo que la verdad de la palabra de Dios. En estos tiempos, hermano, pasa el síndrome, digámoslo así, que pasó cuando Moisés subió al monte y bueno, el pueblo veía cómo estaban los relámpagos y allá aquel monte, cómo se llenaba de la gloria y el poder de Dios, y estaban atemorizados y dijeron: Moisés, no queremos ir a hablar con Dios, ve tú y habla con Él, nosotros no queremos ir. Hermano, hoy en este tiempo la gente no quiere ir a oír la palabra de Dios. Hoy en este tiempo la gente no quiere escuchar la verdad. Hoy en estos tiempos, hermano, la gente no se quiere acercar a la verdad de la palabra. Pero yo quiero motivar a todos mis hermanos que predicamos, todos mis hermanos que enseñamos, todos mis hermanos que son consiervos y que estamos en la obra de Dios. Predica la verdad de la palabra. Levántate y proclama la verdad. Levántate y testifica la verdad. Levántate y proclama, promueve, edifica, mueve, activa, reactiva, promueve la verdad de la palabra para que el nombre del Rey de Reyes sea glorificado. ¿Cuánto dice amén? ¡A su nombre! ¡Que vive! Dale fuerte una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Hermano, esto es un gran ejemplo de cómo la iglesia actualmente debe estar dirigiéndose bajo el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que a pesar de las situaciones de oposición seguían trabajando por continuar la expansión del evangelio. Así, hermano, nosotros como creyentes, nuestra visión como la iglesia, Dios es mi esperanza, tiene que ser extendernos como iglesia, extendernos a ganar almas, extendernos a enseñar la palabra, extendernos a capacitar a más gente, extendernos a enseñar más ministros de alabanza que salgan de esta iglesia.
Necesitamos hacer eso. Activar la iglesia del Señor. Es lo que hace falta, hermano. Tesalónica trabajaba por extenderse. Así nosotros tenemos que trabajar en extendernos. Extender, hermano, significa hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa. Eso es extender. Significa hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa, abriéndola, desdoblándola, desenrollándola, etc. Eso es lo que Pablo menciona a la iglesia de Tesalónica. La fe en el Señor se había extendido, había ocupado más espacio, había alcanzado otros lugares, se había abierto puerta amplia para predicarla, con el propósito de alcanzar a más personas para el rey que desafiaba al imperio romano de aquella época. De la misma manera debemos de desafiar con la enseñanza de la verdad toda clase de mentira que se oponga a la verdad, y que la verdad se extienda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Tengo 47 minutos, hermanos. Punto número 2. Santificados en la extensión. Pablo le hablaba a la iglesia de que viviera en santidad a pesar de las tribulaciones, las cuales él mismo menciona que se iban a padecer. Es decir, la iglesia estaba siendo perseguida e iba a ser perseguida, ya que era algo que Pablo predecía, según lo leemos en Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Repite conmigo estas palabras, hermano. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Mira que sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para tener tribulaciones. Ay, Dios santo. Dicen los pastores, cuando yo era miembro de la iglesia y cuando estaba sentadito ahí escuchando la palabra, dice, qué bien me la vivía, dice. Pregúntale al pastor. ¿Y ahora qué es pastor? Dios santo, ¿a dónde nos metimos? Aquí está, la Biblia dice, no lo digo yo. Hemos sido puestos para qué, Dios santo, no, pues ya. Mira, hermano, ya. Yo a veces pienso y digo, no, pues ya. Pues que ya, méteme la otra patada, hombre, pues si ya estoy tirado, derribado. Pero una cosa sí te digo, no estoy destruido. Derribado, mas no destruido. Así el diablo, hermano, tal vez te pueda derribar o te ha derribado en la semana. A lo mejor en la semana te atribuló, a lo mejor en la semana te tentó, a lo mejor en la semana te puso adversidad, oposición, a lo mejor en la semana te puso desánimo, te puso depresión, te puso problema de escasez económica, te metió un problema ahí en la parte mecánica del carro. A lo mejor en la semana te quiso desalentar y desmotivar para seguir en el ministerio y servir en la obra de Dios. A lo mejor en la semana te lanzó un dardo de fuego para tentarte y llevarte a pecar y llevarte a destruir, a dañar tu hogar, tu casa, tu familia. Mira, dile al diablo, estoy derribado, diablo, mas no destruido. Amén, amén. Así es que si estoy derribado, va a venir el Rey de Reyes y me va a levantar, va a venir el Señor de Señores y me va a dar nuevas fuerzas. Amén, amén. Aleluya. Derribado, mas no destruido, a fin de que nadie se inquiete
por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Prediciendo, profetizando, hablándoles acerca de que en el futuro les iban a venir tribulaciones y adversidades por causa del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Amén. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermano, te voy a decir algo. Cuando el pastor va a tu casa a visitarte, no le cierres la puerta. Mira, hermano, y lo voy a decir, la iglesia, Dios es mi esperanza, tiene que aprender a honrar a los siervos de Dios de este lugar. Tú tienes que aprender a honrarlos. Pablo le dijo a las iglesias que tenían que honrar a los siervos, tenían que honrar a los que trabajaban sirviendo, tenían que honrar a los que trabajaban predicándoles y enseñándoles. Iglesia, tú ya estás en un punto de madurez que ya debes de ser un maestro. Tú ya debes de ser un maestro y no estar esperando a que vengan y te den. Tú ya tienes que estar en la postura de pararte y dar. ¿Entiendes? Olvídate de que, ay, es que el pastor no me vino a traer una ofrenda. No, válgame Dios, estás pidiendo tú una ofrenda. Tú eres el que debe de traer la ofrenda. Vea la Biblia lo enseña así. La Biblia dice, tú tienes que honrar a los que trabajan en predicar. Tú tienes que honrar a los que te enseñan, a los que predican, a los que están al cuidado tuyo. Pero ¿qué pasa hoy con la iglesia, hermano? Parece que la iglesia, hermano, ve en el pastor la vida de Esteban. ¿Usted sabe esa historia? Parece que la iglesia hoy ve al pastor, parece que está viendo la vida de Esteban. ¿Por qué? Porque lo quiere agarrar a pedradas y matarlo. Eso era lo que hacían aquellos hombres. Querían acabar con él, y acabaron con él, ¿verdad? Lo acabaron apedreando, lo acabaron matando, y ahí estuvo Pablo, ¿verdad? Que lo estoy predicando ahorita. Pablo estuvo ahí consintiendo la muerte de Esteban. Dijo, sí está bien que lo apedreen, sí está bien que lo maten, sí está bien que los llenen de piedras y los sepulten abajo de las piedras, que se muera. La iglesia tiene que aprender a honrar a los siervos de Dios. Y a algunos tal vez no les guste esto, pero es bíblico. Tienes que aprender a honrar. No me importa los años que tengas de conocimiento de la palabra. La Biblia dice, honra al que honra merece. Honra a tu pastor. No porque... Y aquí hablo como siervo. Cuando yo me subo al altar y predico, yo hablo como siervo. Aquí me olvido de que tengo esposa, ¿verdad? Aquí me olvido que tengo un suegro o una suegra. Aquí yo me pongo bajo la autoridad de Dios y aquí predico lo que Dios quiere que haga. Amén. Tenemos que aprender a honrar. Gracias a Dios que el pastor tiene su trabajo, hermano. Pero imagínate, hay iglesias donde el pastor no nada más está para la obra y está muriendo de hambre los hijos. Está muriendo de hambre el pastor. Tienen que ayunar 7 días a la semana. Y llega el día lunes y pues tienen que seguir ayunando porque pues no hay ni diezmo, mucho menos, no hay ni ofrenda, mucho menos diezmo. Honra a los líderes. Honralos. De verdad. De verdad. Ahí se ve qué tan siervos de Dios somos. Aquí mismo Pablo, hermano, nos enseña que el amor entre nosotros es parte de la santificación. Como creyentes, es decir, el ayudarnos, el cuidarnos, el apoyarnos, el motivarnos,
el unirnos, el edificarnos, es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. La iglesia, hermano, ya tiene suficiente con la tribulación de afuera. Hermano, ¿a poco no? Hermano, ya tengo suficiente cuando voy en las mañanas o salgo en la noche echando unos tacos, dando así, pero no. No hay un cuate de una moto y me quita ahorita, o sea, me mete al carro, me roba. Ya tengo suficiente con eso, hermano. Para llegar a la iglesia todavía, que en la iglesia me estén apedreando. Está bien que estoy derribado, pero bueno, ya, échale la última patada, pues total, ya estoy en el suelo. Pero estamos aprendiendo, amén, hermano. Estamos aprendiendo a ayudarnos, ¿sí o no? Pablo dice, santifícate en la extensión. Mira cómo les dice 1 Tesalonicenses 3, 11, 13. Les dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ven? Así es que el amor, las buenas obras, el ayudarnos, el integrarnos. Y ahora las iglesias usan unos términos acá bien high, ¿no? Dicen integrarnos, hacer equipo, hacer sinergia. You know what I mean, brother. Bueno, hermano, finalmente es unirnos, en pocas palabras, dice el apóstol Pablo. Pablo mismo nos enseña que la voluntad de Dios es que nos extendamos, pero con esta extensión también la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué tenemos que hacer? Abundar más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que no es Pablito hablando. Pero no es el Pablito, ¿dónde está Pablito? ¿Dónde está Pablito? Ah, que está Pablito. Dice, no es Pablito hablando, hermano. Bueno, no es el Pablito de aquí de la iglesia, ni está siendo pues el apóstol Pablo que está escribiendo la carta. Pero dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Voltea con el que está a tu lado y dile, hermano, ándale, voltea, hermano, no estés enojado por la predicación, hermano. Voltea con tu hermano y dile estas palabras. Dile, hermano, ya no te voy a engañar. Dile a tu esposa, no te creas. No se crea, eso no lo dice. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Luego siguen diciendo 9 y 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Y qué tenemos que abundar, hermano? En amarnos, en ayudarnos, en apoyarnos. Mira, hermano, a veces uno no quiere ayudar al hermano que está ahí al lado, pero pues ni modo, tenemos que ayudar. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, en la extensión, hermano, hay que santificarnos. Punto 3, ya voy a acabar, hermano, no se apure, tenga paciencia. En la extensión, hermano, de la iglesia,
Tenemos que ocuparnos en nuestros negocios y trabajar. Porque hermano, yo me acuerdo cuando yo me convertí, hermano, pues yo no sé, pero había ahí como una enseñanza media extraña. Es decir, tenías que dejar todo y no trabajar y solamente dedicarte a la obra y ya te querías ir de misionero, hermano, y ni siquiera ni la ropa interior tenías para irte de misionero, hermano. Entonces imagínate cómo. Pero el apóstol Pablo, sabio y siendo guiado por el Señor, le dice a la iglesia de Tesalónica, en la extensión, en el servicio, en la predicación de la palabra, le dice: Pablo sabía que existían necesidades en la iglesia de diferente tipo, así como actualmente nosotros experimentamos las necesidades, pues necesitamos proveer primeramente a nuestra casa para que no tengamos necesidad, pero también necesitamos proveer para las necesidades de la iglesia, pero también necesitamos proveer para que se predique el evangelio y la palabra de Dios, pero también necesitamos proveer, hermano, en pocas palabras, mire, Dios nos llama a trabajar, a generar, a producir, a ser, dicen por ahí en las empresas, a ser eficiente y eficaz para lograr la productividad. Ajá. O sea, no estés, voy a usar estas palabras, ¿verdad? De broma, con todo respeto. No estés echando barra. Ponte a trabajar. ¿No te dicen amén? ¿No me creen? Mira qué dice el apóstol Pablo. Tesalonicenses 3, 11 y 12. Primera. Le dice Pablo a Tesalónica: y que procuréis tener tranquilidad. Dile al que está a tu lado, hermano, tienes que tener tranquilidad. Pablo le dice que procures tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Caray, pero si viene Cristo, Pablo, ¿cómo quieres que me tengo que santificar? No inventes, Pablo. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a irme a trabajar si lo que tengo que hacer es estar orando y ayunando y leyendo la Biblia y ahí viendo las novelas? Y Pablo le dice: ponte a trabajar. Les dice: procuren tener tranquilidad, iglesia de Tesalónica. Ocúpense en sus negocios, o sea, generen en sus negocios, produzcan en sus negocios, trabajen en sus negocios, o sea, anden ocupados y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Wow, el apóstol Pablo diciendo eso. ¿Cómo? Sí, hermano, hay que trabajar, porque si queremos que se extienda este lugar, vamos a tener necesidades de todo tipo. Una de ellas es, ayer platicando con Jorgito, ¿no está Jorge? Jorge de Janet, ¿no está por ahí? ¿No? Está de Gier. Ah, ya está. Vemos una gran necesidad de que haya un aire acondicionado, hermano, ahí en ese cuartito. Pobres de los niños, hermano. Yo pongo 1,000 pesos, hermano. ¿Quién más se anima? Tony, ¿cuánto? ¿500? Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, hermano, que todavía no acabo la prédica, ¿ven? Pero hay necesidades en la iglesia, ¿no? Y si no trabajamos para generarlas, para proveer para ellas, queremos que el pastor ponga hasta el perfume del baño, hermano. Luego yo traía al bañito y ay, Dios, ya mejor traje un perfume, porque digo, ¿a poco a usted no le gusta llegar al baño y así bien limpiecito y fresquecito, hermano? Con este calor que hace, hermano. Con este calor que hace, hermano. Entras al baño, tranquilo. Es para nuestra misma necesidad, hermano. Amén. Entonces, cierro con esto. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Mucho que trabajar, mucho que hacer, mucho que producir, mucho que realizar, mucho que enseñar, mucho que extender.
Así que el Señor nos está mandando para Macedonia, hermano. ¿Amén? Dios nos llama a Macedonia. O sea, extiéndete. No nada más en esa región, extiéndete. ¿Sí? ¿Amén? Los ministerios de la enseñanza, extiéndete. Ministerio de la predicación, extiéndete. Ministerio de alabanza, extiéndete. Ministerio de panderos, banderas, extiéndete. Ministerio de jóvenes, extiéndete. Ministerio de niños, extiéndete. Ministerio de evangelismo, extiéndete. Ministerio de servicio, de limpieza, extiéndete. Amén o no amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.